Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la Semana de Ingenierías. Esta es la segunda actividad de la carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones y nos corresponde en esta tarde presentar la charla Calentadores de Agua para Aplicaciones de Aire Acondicionado. Comentarles que el objetivo de la Semana de Ingenierías es ampliar el conocimiento que ustedes tienen de la carrera y ofrecerles espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje, ampliando ese conocimiento y exponiéndolos a su quehacer profesional. Este día pues nos corresponde a la carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones. Tenemos 2 actividades más después de esta, así que cordialmente invitados. Y el sábado 31 de julio también tendremos 4 actividades iniciando a las 9 de la mañana. En el chat les voy a dejar el enlace para que puedan visualizar la agenda de esta semana de ingenierías. Agradecemos como siempre a la rectoría en la figura de doña Emilia Gacela, a la decanatura de ingenierías, don Luis Diego Bolaños y desde luego a la dirección y subdirección de carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones por su siempre disposición y colaboración para el desarrollo de estos espacios formativos que sabemos que van a enriquecer enormemente su proceso de aprendizaje y de formación como futuros profesionales. Me permito dar la palabra en este momento al ingeniero Eduardo Escalante para que les brinde unas palabras. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias a Ernesto, que nos va a ilustrar hoy con una serie de temas y explicaciones referentes a los sistemas de aire acondicionado y su relación con los calentadores de agua, para sistemas de aire acondicionado. El acondicionamiento de aire es importantísimo no solo para el confort, sino para aplicaciones industriales y en los sistemas de cómputo. Así que aprovechemos al máximo. No le voy a quitar más tiempo, puesto que tenemos menos de una hora. Y de nuevo, bienvenido, Ernesto. Es toda suya la sesión. Gracias, don Eduardo. Me permito presentar al ingeniero Ernesto Quiroz. Él es ingeniero mecánico, colegiado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos desde 1996. Es gerente regional de productos para SAEC Engineering Group, con más de 20 años de experiencia en la industria del aire acondicionado. Así que tiene un experto en esta materia y esperamos que sea de bastante provecho para ustedes. Bienvenido y adelante, don Ernesto. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, señor, Sí. se escucha perfecto. Gracias, gracias. Bien, el tema de generación de calor es un tema muy amplio, realmente muy amplio. Hay muchos valores alrededor de una presentación de agua caliente o de calentamiento de cualquier medio, entiéndase entiéndase aire, entiéndase aceite, entiéndase cualquier medio que pueda yo transmitir energía. Y alrededor de ese valor están otros efectos como cuánto me cuesta generar ese calor, qué impacto tengo sobre el ambiente al generar ese calor. Entonces, cuando vamos a analizar un generador de calor, tenemos que tomar en cuenta todos esos valores, aparte de la disponibilidad de la energía que vamos a utilizar. Habiendo aclarado esto, cuando ya llegamos a un punto donde definimos que el generador, que lo que vamos a calentar es agua, y que vamos a analizar la conveniencia del tipo de calentador que voy a utilizar para calentar esa agua, ya llegamos a un punto que está bastante más lejano que cuando empezamos a generarnos las consultas que dijimos al principio. ¿Qué es lo que voy a calentar? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces, ya en este punto pasamos un montón de preguntas y nos respondimos un montón de preguntas para llegar específicamente vamos a hablar de la necesidad de cómo calentar el agua caliente, de cómo calentar el agua bajo el método, por ejemplo, de gas y comparándolo, por ejemplo, con métodos eléctricos. Entonces, vamos a utilizar este arranque
para efectos, digamos, vamos a utilizar el uso del agua caliente para sistemas de aire acondicionado. Ok, entonces, ¿qué estamos usando actualmente cuando se requiere calentar un espacio o un proceso? Bueno, yo les voy a decir que normalmente en países donde no se requiere el calentamiento, como sí lo puede ser un lugar que está más en zonas que tienen las 4 estaciones, diríamos que probablemente cuando queremos calentar algo utilizamos electricidad. Típicamente es o un calentador de ambiente en el cuarto o un calentador en ducto. Entonces vamos a utilizar esa electricidad para calentar el aire que pasa a través de un ducto o simplemente generar una radiación sobre el espacio. Ahora, ¿en qué lo utilizamos? Lo utilizamos para calentar, pero actualmente cuando utilizamos la calefacción, normalmente la mayoría de las veces lo utilizamos para controlar la humedad. En países tan húmedos como el nuestro, controlar la humedad es importante, es muy importante. Ahora que entramos al asunto de la pandemia, uno de los valores que tenemos que controlar es la humedad, manteniéndolo en un rango entre 45 y 55. Pero antes de que estuviéramos con el problema de pandemia, no era la necesidad de controlar la humedad, era por procesos de producción, por asuntos electrónicos de manejo de equipo de cómputo. No puedo estar ni muy seco porque genero estática, ni muy húmedo porque tengo problemas de operación. Y todos esos valores nos obligan a controlar esa humedad. ¿Cómo controlamos la humedad? La controlamos si nos vamos a la tabla ciclométrica, que es lo que ven aquí, que y no quiero entrar mucho en detalle, pero es una forma de interpretar bajo qué condición de punto de operación quiero yo el cuarto y una relación directa con la humedad que quiero yo en el cuarto. Entonces, cuando yo pongo un equipo de aire acondicionado y lo hago enfriar, yo me desplazo por una línea recta hasta alcanzar un punto donde la humedad es muy alta para luego entrar a un proceso de calefacción. Esta línea horizontal que ven acá es un proceso de calefacción. Muchas veces ese calor lo genera el mismo cuarto. Lo generan los motores que están adentro, lo generan las luces encendidas, las personas, cualquier cosa que genere calor. Ahora, Eso, don Ernesto, disculpe, no se está visualizando la presentación, si está proyectada. Oh, perdón, sí, tiene, perdón. Gracias, Yo no se preocupe. estaba emocionado. Vamos a, me confirman acá. Vamos a ver acá. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, ya se está visualizando, gracias. Bien, nada más, me regreso a una imagen. Aquí, esta era la parte que hablábamos de ducterías. Entonces, los calentadores que típicamente son por radiación o insertos en ducterías. Con respecto a lo que les comentaba, en la tabla ciclométrica, el proceso de enfriamiento implica un secado del ambiente, pero el producto me queda muy frío. El producto que es el aire, ¿no? O sea, yo estoy enfriando aire con un equipo de aire acondicionado, me queda muy frío y yo necesito calentar. A veces se malinterpreta el proceso de calefacción como el proceso de secado. Realmente, cuando yo caliento, vean que las curvas estas que se ven acá corresponden a los porcentajes de humedad. Y dicen, claro, cuando usted calienta, que es moverme aquí para la derecha, estás reduciendo la humedad relativa. Sin entrar en detalle, al reducir la humedad relativa, yo no estoy secando, no quisiera desenamorarlos del tema, pero cuando yo quito la humedad relativa, no estoy sacando humedad del ambiente, simplemente estoy moviéndome en un parámetro de medición que se utiliza, que es humedad relativa, pero el contenido de agua sigue siendo el mismo. Sin entrar en ese detalle,
es muy importante la relación entre el punto donde está inicialmente hasta donde voy a quedar al final, porque esta relación sí implica que estoy extrayendo humedad del ambiente y para este proceso se ocupa enfriamiento, que es el punto importante, y segundo, calefacción. ¿Cuánto cuesta hacer esa calefacción? Para controlar humedad, yo necesito poner a pelear el frío y el calor. Y eso eléctricamente o en gas es un costo importante. Entonces, y explicándoles rápidamente lo mismo, cuando yo tengo un punto que tengo, por ejemplo, 70% humedad relativa y lo voy a poner y quiero ponerme a enfriar y a secar ese ambiente, yo necesito enfriar con un equipo de aire acondicionado, luego meto una resistencia que me lo vuelva a calentar y vean que cómo la humedad va a ir reduciéndose de 70 a 60, de 60 a 58, pero pongo a pelear el enfriamiento con la calefacción, el enfriamiento con la calefacción, y lo que voy haciendo en esa pelea es obtener un control de humedad, que es el objetivo del 50%, por ejemplo, para este caso que analizamos. Entonces, vuelvo a lo mismo, estos puntos requieren de calefacción y estamos hablando de generación de agua caliente. También puede ser con resistencia eléctrica, no calentando agua, sino calentando el ambiente. Ahora es donde entra el asunto de, digamos, en un equipo de aire acondicionado, ¿cómo lo hacemos? Para enfriar ocupamos un separatín de agua fría. Para calentar ocupamos una resistencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, para enfriar agua fría, sí, calentar resistencia eléctrica. Cuando hacemos un análisis de cómo se compara un aporte de energía con gas comparado a una resistencia eléctrica, vamos a ver que la resistencia eléctrica es 100% eficiente. Partamos de eso. Si una resistencia me consume 1 kilowatt, ese kilowatt completo se hace calor. Mientras que un sistema gas puede dar eficiencias de 80, 85, digamos que actualmente los más eficientes de generación de calor anda alrededor de los 96, 97% de eficiencia. Y entonces te va a decir, no, nos vamos con el eléctrico. Claro, el eléctrico es más eficiente, pero el costo operativo es muy alto. El costo del kilowatt es muy alto comparado al consumo que puede representar el gas, hablando de gas LP. Entonces aquí se hace una comparación en este ejercicio, que de hecho es un ejercicio que le pasamos a un cliente, donde vemos que en una operación de alrededor de 513,000 BTU hora, que en kilowatt equivale a 150 kilowatts, al cabo de 12 meses, con una operación de 360 días al año, nos iba a dar, 12 horas, mediodía nada más de operación, 360 kilowatts, nos iba a dar un costo anual operativo con gas de alrededor de $28,000, mientras que son 90,000 contra eléctrico. Y a este eléctrico no le está afectando otras cosas que podría afectarle, como es el consumo en potencia. Entonces, cuando analizamos este proyecto en específico, pasarnos a un consumo con gas en este proyecto hubiera implicado menos de un año de alcanzar el punto de retorno. Entonces, de retorno en la inversión. Hago el comentario porque ahora ustedes van a tener que jugar como ingenieros con esas dos variables y decir, ok, uno puede ser uno definitivamente es más rentable, el otro que está empujando mucho el ICE y empujando mucho la fuerza y luz, y otro es moverme hacia el lado eléctrico por un asunto de contaminación, etcétera, ¿verdad? Entonces, como le dije, ya cuando llegamos aquí es porque tomamos una decisión a través de toda una serie de cadena de valor hasta que llegamos y tomamos la decisión que vamos a ver si comparo entre calderas a gas o calderas eléctricas. Bien,
En ese caso, si fuera una unidad de aire acondicionado, yo voy a hablar en lugar de una resistencia eléctrica, lo que voy a tener que meter es un serpentín de agua caliente. Ahora, si ya yo tenía la resistencia eléctrica instalada, pues yo puedo conservar los dos. Dejo la resistencia eléctrica como un respaldo y meto un serpentín de agua caliente que me va a servir para generar. Si dependo de un sistema que me genera agua caliente y el sistema no está, tengo la resistencia eléctrica. Y el serpentín se puede instalar como un elemento adicional montado en el ducto. Bien, ¿qué es lo que vemos en un diagrama cuando te queremos hacer generación de agua caliente en un sistema, usando un sistema hidráulico? Bien, vamos a ver un sistema de generación de calor que le llamamos calderas. Quitémonos la idea de que las calderas son el vapor, ¿no? Caldera se le llama al elemento que va a calentar un fluido y me lo va a cambiar de una condición a otra. Si nos vamos inclusive al reglamento de calderas, no se especifica vapor como la definición de caldera. Entonces, voy a cambiar un fluido de una condición a otra de temperatura. Lo vamos a hacer con calderas. Pasamos por un sistema de bombeo y llegamos a cada uno de los serpentines. Estos serpentines van a sustituir la resistencia que tenemos. Y esto nos va a permitir, en un sistema de aire acondicionado, con una lógica de control, mantener esa pelea entre el frío y el calor que vamos a lograr ese control de humedad. También existe la forma de hacer calefacción por piso radiante, que es o utilizando una resistencia eléctrica también o mangueras. Desde el momento que el concepto de manguera nace, yo voy a pasar, hay que enterrar la manguera en el piso y vamos a tirar una capa de concreto y finalmente el piso, y esa manguera queda embebida en el piso. El concepto es hacer recircular por esa manguera agua y mantener el piso caliente. Es el sistema de los más eficientes que hay porque tiene todo un aislamiento hacia abajo que se llama piso, ¿verdad? Terreno, y hacia arriba el calor tiende a subir por estratificación. Entonces, cuando yo genero calor en el piso, inmediatamente tengo calor en el ambiente. Bien. Ahora sí vamos a hablar, cuando hablamos del agua caliente, existen diferentes tipos de calentadores de agua. Los solares que ya los conocemos, los eléctricos como los que mencionamos, de agua, ¿verdad? Estamos hablando de agua. Los que son a combustión, y existe el otro sistema que hoy por hoy se está haciendo muy interesante, que son las bombas de calor. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en las ventajas que tiene la combustión comparado al eléctrico, porque en costo inicial, el costo operativo tiende a ser más interesante para el usuario, pero podemos evaluar algunos efectos que vamos a ver ahorita en una hoja en Excel. Bien, cuando hablamos de las diferencias entre calderas y calentadores, no voy a ahondar mucho aquí, porque calderas de agua y calentadores de agua, la diferencia es básicamente, calentadores de agua es para uso de agua potable, para tomar. Las calderas de agua, lo que le llamamos calderas de agua, se utiliza principalmente para circuitos cerrados donde hay procesos como, por ejemplo, lo que mencionábamos ahorita de aire acondicionado. Otra división que se hace y muy importante es las que son condensantes y las no condensantes. A eso se refiere básicamente con la eficiencia. Que la tendencia ahora es usar calderas o calentadores de agua condensantes porque son los que manejan mayor eficiencia. Tengan presente, la eficiencia
le va a hacer que ustedes alcancen el punto de rocío en la hoguera de calefacción, de la hoguera del calentador. Entonces, cuando ustedes alcancen esa eficiencia, la misma combustión genera condensación que se bota por un punto específico de los equipos y que trae mucho contaminante que debe ser neutralizado antes de botarse. O sea, es muy ácido el resultado de esa condensación. Entonces, ténganlo presente, los equipos cuando se utilizan los condensantes debe ser neutralizado. Hay accesorios que no son costosos, que neutralizan eso, neutralizan ese pH. Los no condensantes no son contaminantes por el lado del agua. No botan esa condensación. ¿Qué pasa? Son muy poco eficientes y cuando son muy poco eficientes genero mayor consumo, me van a consumir más gas y por ende genero más contaminación por el lado del gas. Entonces es un balance que tenemos que tomar en cuenta. La diferencia entre ellos básicamente es el punto de eficiencia que anda entre 88, inclusive me atrevería a decir entre 88 y 90, donde ya encuentro ese punto de condensación. Bien, no todos los elementos no todas las necesidades son buenas para el mismo equipo, o no todo el equipo funciona bien para todas las necesidades. Tenemos que entender y analizar cuáles son nuestras necesidades para poder darle lo que necesita el cliente. Las temperaturas de operación, si vamos a trabajar con temperaturas de operación muy altas, no voy a poder, no es recomendable trabajar con calderas muy eficientes porque no va a verse el valor de la eficiencia. La eficiencia va a cambiar en función de la temperatura de salida del agua. Entonces, hay factores que vamos a tener que tomar en cuenta. Tampoco, si vamos a trabajar con temperaturas muy frías, no puedo trabajar con calentadores convencionales porque tengo condensación en temperaturas de agua muy fría. Entonces, todos esos parámetros los podemos ver en la documentación. Otros valores que tomamos en cuenta cuando hacemos calefacción de agua es, por ejemplo, las chimeneas. Mientras que los menos eficientes utilizan chimeneas con diámetros mayores, los más eficientes tienen chimeneas más delgadas e inclusive se pueden utilizar materiales como PVC. Mientras que los otros estamos obligados a utilizar inclusive acero inoxidable. Bien. Vamos a pasar por acá. Hay que tomar en cuenta un valor bien interesante cuando utilizamos la selección de los equipos en agua caliente. Hay equipos que tienen 2 etapas, 3 etapas. Entonces, o le funciona al 50% o le funciona al 100%. O 33, 66 y 100%. Pero si ustedes necesitan una modulación para ustedes más fina, hay equipos que van a generarle mayor consumo. Y es aquí donde esto que se conoce como el turn radio es básicamente esa relación de máximos y mínimos picos. Y entonces es ahí donde ustedes van a recomendarle a su cliente, o deberían recomendarle a su cliente, utilizar equipos que tengan esa relación mucho más grande, de manera de que yo pueda trabajar al 100% y bajar inclusive al 5%. Una relación del 100% contra el 5% es una relación de 20 puntos. Entonces, entre más alto sea ese valor, vamos a poder ver que el equipo va a ser más eficiente porque pueda trabajar en el punto preciso. Bien, es importante que tengamos presente todas las cosas que deben aplicarse sin entrar en detalles en una instalación de un equipo de gas. Deben de tomar en cuenta que tienen entradas de gas, salidas de chimenea, controles, todo lo que es controles, si va a llevar BMS, si no va a llevar BMS, si se va a comunicar con otros calentadores para operación en cascada,
por dónde va a entrar el agua, por dónde va a salir el agua, la chimenea, hacia dónde la vamos a sacar, el nivel de ruido que va a generar el equipo, si está o no cerca de un cuarto que requiere silencio, los puntos de drenaje del agua, los puntos de válvula de alivio en caso de sobrepresiones o sobretemperaturas. Entonces, estos valores deben ser analizados para cuando ustedes monten una propuesta y le digan al cliente, sí, el equipo que se ocupa es este o es el otro. Y después, sin duda alguna, las formas de conexión, que sin entrar en detalles, pueden ser algo complejas dependiendo de lo que van a necesitar con respecto al cliente. Vamos a todos estos temas, no para decirles que probablemente la simpleza de una resistencia eléctrica en un ducto les va a traer la ventaja de la simpleza, ¿no? Tal vez el sistema de agua caliente no vaya a ser más simple, pero sí le va a traer las ventajas económicas que ya vimos más adelante, que vimos anteriormente. Bien, quería ahora mostrarles, para hacer una mezcla de información, permítanme un segundo para pasar acá a esta presentación. Existen otro rango de calentadores, permítame, por acá está. Existen otro rango de calentadores de agua, también eléctricos. Dentro de este rango están los que van en tanque, que tienen capacidades residenciales, ¿no? Hasta nivel industrial. Al hablar de esto, vemos el beneficio, sin duda alguna, de lo que menciona y lo que ha empujado mucho el ICE y Fuerza y Luz con respecto al consumo eléctrico y sustitución de calderas a vapor y agua por calderas eléctricas que nos den ese insumo. Hay análisis que deben de tomar en cuenta cuando hagan esto, porque el consumo eléctrico en la industria nos va a permitir equilibrar un poco digamos, el costo operativo, pero hay que tener mucho cuidado porque solo se da en grandes consumidores. Si ustedes van a valorar el calentador de agua como una alternativa, tienen que hacerlo sin duda alguna basándose en las tarifas eléctricas. De antemano les voy a decir que en la mediana industria no va a funcionar. Hemos hecho pruebas y siempre va a haber un aporte importante en el costo de la electricidad, pero cuando aparece el valor de la descarbonización para entidades que así lo toman en cuenta, vamos a encontrarnos algo muy interesante. La descarbonización es un valor, por decirlo así, que se paga para tener un balance, es decir, que soy cero carbono. Entonces, mi contaminación que yo genero con carros, con camiones, con la producción, la tengo que balancear, ya sea sembrando árboles o pagando el precio que tenga el mercado por decir que yo estoy colaborando con el medio ambiente y con eso el daño que hago con la contaminación lo equilibro. Y entonces ese es el famoso carbono neutral. Cuando vemos una compañía que tiene, por ejemplo, una caldera o un generador de calor que me genera 500 caballos de vapor,
vamos a generar, dependiendo del combustible, una cierta cantidad de contaminación en toneladas. Por ejemplo, anualmente, para 500 caballos de vapor, si yo utilizara el búnker, voy a generar 7.235 toneladas. Estos son tablas estimadas, ¿verdad? Realmente eso es una estimación. El trabajo más fino lo hacen profesionales que se dedican específicamente a esto. Pero cuando vemos cómo se comporta con el diésel, vemos que el búnker contra el diésel es tal vez un 40% menos contaminante el diésel. Y cuando lo comparamos contra el gas, vemos que es muchísimo menos contaminante el gas. De hecho, el gas se considera un combustible limpio. Claro, si comparamos contra la electricidad, vamos todavía es menos contaminante, por lo menos acá en Costa Rica, porque la forma en que se produce la energía en Costa Rica es 97% natural. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hago este análisis y digo, ¿cuánto me cuesta si actualmente tengo una caldera búnker y soy carbono neutral y tengo que pagar por esa diferencia? El asunto es, ¿pago por la diferencia para llegar a valores del LP o pago por la diferencia para llegar a valores de la electricidad? Todos esos son valores, análisis económicos que uno tiene que hacer para tomar esas decisiones y ayudarle al cliente, decir, ok, si actualmente está pagando eso, porque si el cliente no lo está pagando y quiere ver el entorno económico, entonces este análisis no importa. Si está pagando por esa imagen, por ser una empresa carbono neutral, entonces este valor tenemos que tomarlo en cuenta cuando tomemos la decisión de usar una caldera a gas o una caldera eléctrica. Dentro de estos valores existen equipos donde podemos llegar a capacidades muy altas. Lo que pasa es que tal vez la industria acá en Costa Rica no alcanza esos niveles, pero podemos llegar perfectamente a una potencia requerida para una sola caldera de vapor de 50 megavatios. ¿Sí? Y eso implica un consumo eléctrico muy importante, pero también un ahorro en contaminación muy importante, si lo comparáramos, por ejemplo, con un búnker. En fin, lo que quiero es con esto abrir los ojos y darnos cuenta de hacia dónde estamos ubicando, hacia dónde tiene la necesidad nuestro cliente y hacia dónde estamos dándole a él la solución, tomando en cuenta todos estos parámetros que le decíamos que desde un principio teníamos que haber evaluado. ¿Qué es lo que el cliente necesita? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Si la necesidad es la parte de carbono neutral, si la necesidad es carbono neutral, solo eso nos descarta un montón de posibilidades. Si la necesidad del cliente es un asunto meramente económico operativo o un asunto de costo inicial, todos esos son valores que tenemos que tomar en cuenta cuando le definamos, no solo para un sistema de aire acondicionado, de control de humedad, o perfectamente puede ser un asunto de la parte operativa de una empresa en la generación de sus procesos, en la operación de sus procesos. Bien. Finalmente, quería mostrarles nuevamente la presentación donde estábamos antes. Ok, permítanme un segundo nada más. Acá. Bien. Cuando hagamos una selección de un equipo, tenemos que tomar en cuenta lo que les mencionaba antes, lo de la carga parcial, y determinar qué tan necesario es que el equipo trabaje
un solo equipo o 2 equipos o 3 equipos, pero de menor tamaño, porque nos hemos encontrado que un costo muy importante para el cliente operativamente es que le sobrediseñan, y en esto más no es mejor. Tener más calefacción no es lo mejor que le puede pasar a uno como propietario, porque el equipo va a trabajar en una condición que no es la que él necesita, va a consumir más, y es lo que le podría llegar a afectar directamente en el mismo equipo por estar encendiendo, apagando, y el consumo de esos picos de operación. Finalmente, los diagramas de tubería son muy importantes para cuando ustedes definan la operación de un sistema de calefacción. Para agua helada, para proceso, para agua potable, los accesorios que vayamos a tener acá nos van a definir no solo el costo inicial, sino la correcta operación. Es importante, todos los fabricantes tienen manuales de instalación donde vienen de la mano todos los diagramas y todas las previstas que se tienen que hacer. Debemos de tomar en cuenta eso, porque la calefacción no es una caja negra, no es algo difícil, pero tiene ciertos detalles que le pueden implicar que la operación trabaje, como decimos, fina, balanceada, o que vaya a generar picos que son indeseables para la vida útil inclusive del mismo equipo. Bien, yo diría, para no entrar en más detalle, no sé si hasta el momento hay algunas consultas que quieran generarse, porque del tema es muy amplio y no quisiera profundizar a menos que haya alguna pregunta en específico. Ya se hizo una pregunta, don Ernesto, sin embargo ya don David la contestó con respecto a qué era un serpentín y cómo funcionaba. No sé si usted quiere ampliar algo más aparte de la respuesta que le dio don David, que dice que un serpentín es un elemento por el cual se realiza la transferencia de calor de un fluido a otro. Ejemplo, el radiador del carro es un serpentín. La explicación está muy completa. Para los que tienen unidades de aire acondicionado o están relacionados con unidades de aire acondicionado, lo que enfría el aire es un serpentín, solo que ahí trae refrigerante. En el caso de agua caliente, es como que hiciéramos pasar por ese serpentín o por ese radiador, que podríamos decirle radiador, el agua caliente que viene de un sistema como el que ven ahorita. Ellos son los que generan esto que ven ahorita, son los que generan la calefacción, el calor, y que lo llevan a un serpentín. No sé si había una otra o... Vamos a verificar si hay alguna otra. Si alguno quiere habilitar el micrófono, también puede levantar su mano y verificamos si les habilitamos el micrófono. Voy a revisar si hay alguna manita levantada. No tenemos más consultas, don Ernesto. Bien, perfecto. Vamos a hablar una parte nada más ya para ir terminando. Es la aplicación mixta de tecnologías. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de sistemas de calefacción de solar, ¿sí? Nosotros podemos tener un sistema donde tenemos un calentador de agua, una caldera, calentándome el sistema para un sistema, ya sea para calefacción. Vamos a ver, hay compañías que nos compran calefacción porque necesitan mantener caliente el cuarto, porque los materiales que están ahí, cuando entren a sus procesos de fabricación, tienen que tener cierta temperatura. No solo para control de humedad, aunque control de humedad es uno de nuestro mercado más amplio, porque hay mucha necesidad de control de humedad. Pero le hablo de las tecnologías mixtas porque, por ejemplo, aquí hay un calentador de agua
Y también hay un sistema de aire acondicionado que se le conoce como chiller, que son enfriadores de agua. Y ese enfriador de agua, el agua va para manejadoras, para procesos también, pero tiene un calor de rechazo. El chiller tiene un calor de rechazo que normalmente lo terminamos tirando al aire. Yo puedo utilizar ese calor de rechazo y agregarlo al sistema. Y puedo utilizar también calentadores solares que me aumentan esa energía que es rechazada por los chillers. Puedo poner acá los calentadores solares que me aumenten más la temperatura de lo que está pasando por el chiller. Y finalmente pongo un calentador a gas que me complete la temperatura que me están requiriendo mi demanda de calor. Entonces, si yo defino este elemento como la caldera, como lo que estábamos viendo hace un rato, el calentador me toma una energía y yo lo diseño desde un principio como si no estuvieran los calentadores, los chillers, porque puede que estén apagados. Pero si yo ocupo 100 kilowatts para calentar el agua que necesitan estos procesos de acá, yo puedo precalentar el agua con los chillers, tal vez 25 kilowatts. Y cuando lo paso por el sistema solar, me calienta otros 25 kilowatts. Entonces, este calentador que está hecho para calentar 100 kilowatts, también él modula, vean la importancia de lo que hablábamos de la modulación, él va a modular para solo incrementar lo que le haga falta para que llegue a los 100 kilowatts de calor que estoy ocupando en mi sistema. Esta relación de kilowatts de 50 a 100 o de 100 a 50 va a implicar una reducción en el consumo de forma instantánea, de consumo de gas. Y estos valores se los agradece el usuario. Cuando ustedes vayan a hacer una propuesta al ingeniero encargado de la responsabilidad de tomar una decisión de un proyecto como estos, ustedes le van a decir, aproveche toda la energía disponible como desecho, primero. Segundo, si quiere poner un sistema solar, perfecto, esto va a ser un buen complemento, pero normalmente las energías de desecho tienen un costo de implementación más bajo que, por ejemplo, un sistema solar. Recuperar energía de los chillers sale mucho más barato que poner y comprar un sistema solar para que luego entre a un calentador. Pero si tienen del dinero para eso, todo en conjunto se va a ver reflejado directamente en la factura ya sea de gas o eléctrico que voy a tener el sistema. También, por otro lado, es importante tomar en cuenta de que cuando tenemos limitaciones, hay entidades que no consumen electricidad, que no les gusta por su concepto, no les gusta consumir hidrocarburos, no les gusta la parte de combustión, ellos solo trabajan electricidad. Entonces, es este tipo de tecnologías de ahorro energético que nos va a permitir reducir ese consumo eléctrico que puede llegar a generar un calentador, por ejemplo, eléctrico, ¿verdad? Y esto va a permitir nuevamente que la facturación sea menor, porque es impresionante lo que puede ser un calentador como tenemos en una empresa en Coyol, un calentador eléctrico de 1 mega. El consumo impacta directamente la operación del sistema. Y casi que con esto estaríamos. Como le digo, son muchos temas que hicimos apenas un repaso general por ellos, desde la parte de comparación eléctrico-gas, la parte de consumo, el control de humedad, cómo se logra, la participación de la generación de calor en sistemas de aire acondicionado y la afectación sobre la parte de la huella de carbono. Cualquiera de estos temas
con muchísimo gusto podemos ampliarlos en mejor momento. Con el profesor podríamos seguir avanzando cuando corresponda ahí. Excelente, don Ernesto. Muchísimas gracias por su aporte tan valioso y les cedo la palabra a don Eduardo o a don David si tienen algo adicional que agregar. David, te cedo la palabra a vos porque es un campo en el cual vos dominás mucho mejor. Gracias, don Eduardo. Aquí es importante el tema que mencionó Ernesto, ¿verdad? Que van a intentar el ICE Fuerceluz, zamparnos calderas eléctricas, ¿verdad? Y no siempre es la mejor opción, ¿verdad? Ya vimos, hay que hacer estudios, hacer revisiones, y lo eléctrico sí tiene ciertas ventajas, pero sí tiene unas implicaciones ahí, desde el punto de vista de inversión inicial, desde aspectos de instalación bastante complicados. Entonces, como que aplicar eléctrico no siempre es la mejor opción, nada más para que se lleven esa idea. Más bien a todos, muchas gracias por la participación y la atención, y gracias a Ernesto por sacar el ratito que cuesta a veces. No, con mucho gusto. Recuerden algo importante para los que son eléctricos. Cuando ustedes hacen una implementación de calentadores de agua eléctricos, según el NEC, tienen que tomar en cuenta que no existe diversidad en calentadores de agua eléctricos. Entonces, si ustedes tienen 100 demandas de 5 kilowatts, tienen que sumar las 100 demandas de 5 kilowatts. Y lo que dijo David es muy importante. Tienen una implicación en el costo, por ejemplo, del transformador. Aunque no lleguen a utilizarse todas al mismo tiempo, ustedes tienen que poner el transformador, sumarle eso. Y entonces ya implica el tipo de transformador, la forma que hay que hacerle para meter ese transformador dentro del proyecto, y es una negociación también importante a tomar en cuenta. O sea, hay muchas aristas. Alrededor de todo esto hay muchas aristas que se deben valorar. Muy bien, tenemos una pregunta para ir cerrando de Esteban. Dice, ¿los cálculos de que el uso del gas es más barato se realizó con gas natural o gas LP? Gas LP. Todo con gas LP. Muy bien. Bueno, estaríamos finalizando entonces esta actividad y como bien lo indicaba David y usted, don Ernesto, sería estupendo continuar en otro espacio formativo con su experiencia en estos temas. Así que esperamos tenerlo en próximas actividades de las carreras de eléctrica, electromecánica y telecomunicaciones. Con mucho gusto, a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos han acompañado y los invitamos a la actividad que tenemos ahorita a las 6 y otra a las 7 para que continúen ampliando el conocimiento sobre su carrera. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenas tardes.